Quieres recuperar a tus hijos y no sabes de qué forma hacerle, no sabes de qué manera puedes recuperar lo que en algún momento tuviste cuando ellos eran pequeños. Aquí vamos a explicar un poco de lo que sucede y de lo que tendríamos que hacer para recuperar a nuestros hijos si ahora ya son grandes y ya están en una edad madura y no podemos acercarnos a ellos por las situaciones que tuvimos en un pasado. Cuando hablamos de pequeñitos, cuando hablamos de nuestros pequeños, hablamos de que siempre están con nosotros, todo el tiempo los tenemos nosotros en casita y es mucho más fácil el hecho de tenerlos cerca. Creemos que nunca va a pasar el tiempo y que siempre los vamos a tener en casa. A veces no nos damos el tiempo de estar con ellos porque seguimos creyendo que nunca van a dejarnos de este hogar o que vamos a tener este tiempo una vez que ellos crezcan, una vez que dejemos de trabajar, una vez que tengamos lo que queremos, pero la idea y la verdad es que no es así. Nuestros pequeños crecen, se convierten en adolescentes. Y si seguimos con esta actitud de estar lejos de ellos, sin no tener una comunicación, sin tener este momento cerca con ellos, entonces van a llegar a la edad adulta. Esta edad adulta en la que ya no nos van a buscar a nosotros, sino que van a buscar a su pareja, alguien que los escuche, alguien que les dé lo que nosotros como adultos no les dimos. Y entonces llegan a formar esa familia, a veces familias muy disfuncionales porque el niño o nuestra hija, nuestro hijo, encuentra a personas que no son correctas simplemente por eso que les hace falta de nosotros. Y entonces nos dimos cuenta que crecieron y que formaron su propio hogar y dejaron de buscarnos a nosotros como sus padres. Sin embargo, a veces, si hacemos una recapitulación de cómo fueron de niños y nosotros como padres, cómo estuvimos presentes con ellos, nos vamos a dar cuenta de que quien primero abandonó fuimos nosotros como adultos. Al estar tan inmersos en un trabajo, normalmente fue un trabajo, o a lo mejor en muchas de las ocasiones es con otros pequeños, con otros adultos, pero quien abandonó primero fuimos nosotros. Por lo tanto, quien no tiene la capacidad de acercamiento, pues es este pequeño o este adulto ya que no tiene esa capacidad de acercarse porque nunca hubo esa intención de haber ese encuentro entre papás e hijos. Por lo tanto, ahora que los necesitas, que te estás dando cuenta en esta soledad, en tu vejez, ahora necesitas recuperar a estos pequeños o a estos adultos que ya han formado su hogar. Y no es tan difícil hacerlo. Nada más que tenemos que cambiar nuestros pensamientos porque a veces los adultos creemos o los adultos creen que el pedir un perdón, el pedir una disculpa por todo lo que hicimos o dejamos de hacer cuando éramos padres es humillarnos, es sobajarnos, es de alguna manera tiene un sentido esta palabra de pedir disculpas o pedir un perdón con una intención. Y ese pensamiento que tú tienes de no hacerlo porque a mí no me acostumbraron a eso, te está alejando del hijo que tanto quieres acercarte con él. ¿Y qué crees? Cuando escuchamos a nuestros hijos y platicamos con ellos porque nuestro objetivo será acercarnos a ellos, cuando los escuchamos, ellos nos van a decir un montón de cosas que no queremos escuchar. Sé que no queremos escuchar esto porque nos van a hacer sentir mal, porque nos van a decir las cosas que no queremos escuchar y que hicimos. Pero esto es importante y es un paso para ese perdón y es acercarme a mi hijo. ¿De qué forma te quieres acercar a él? Olvidando y que se olvide todo lo pasado y que como si nada existiera. Y en muchas de las ocasiones no es así, porque ellos mismos tienen ese resentimiento y tienen ese rencor y tienen esa parte en la que necesitan. ¿Tú crees que tu hijo no necesita que tú platiques con él? ¿Tú crees que tu hijo no necesita que tú le pidas una disculpa, un perdón, discúlpame, no estuve en estos momentos porque mi intención era esta y no tanto esto que está pasando ahorita? Es mejor hablar que simplemente suponer y alejarme de él. Es mejor ir empezando a hacer esa comunicación con él porque este hijo tuyo siempre tenemos ese niño interior de nosotros herido y es importante que ese niño interior herido lo escuches a tu hijo, sepas que tiene, porque entonces no va a haber ninguna comunicación con él si tú no empiezas a crear ese acercamiento como si nada pasara, como si no hubiera existido nada. No, no es así. Necesitas hacer un cambio y necesitas hacer un cambio desde dentro de ti
para poder acercarte a él y escucharlo a él para que se haga esta diada bonita como tú quieres hacerla junto con tu pequeño o tu adulto que ya lo es. Entonces, recuerda que para acercarte a tu hijo, primero tienes que escucharlo. Primero tienes que recapitular, hacer en ti esa conciencia de qué pasó, qué fue lo que hice. Seguramente tienes la respuesta, seguro lo tienes, pero necesitas acercarte a este hijo. Necesitas acercarte a quien está alejado de mí y por alguna razón lo está. Necesito escucharlo, acercarme, darme ese tiempo porque los procesos llevan tiempo. Si tú quieres este proceso con tu hijo para que al final dé un fruto bueno, acércate con él. No lo abandones nuevamente, acércate con él, platícalo y verás que vas a tener poco a poco ese fruto bueno, pero quien necesita trabajar el perdón, el acercamiento, eres tú como adulto que finalmente en algún momento él se sintió abandonado. Si te gustan mis videos, acércate. Si tienes alguna pregunta de lo que tú quieras que yo hable, con gusto te puedo ayudar. Suscríbete a mi canal y nos vemos pronto.